Una brujería puede destruir familia y generaciones de familia. Si no es parada, la cosa puede ir muy lejos. En campos hay una creencia en Irlanda que se llama los fairy rat, donde se dice donde viven los duendes y las hadas ahí. Y vienen agricultores, no los destruyen, podían pasar ahí. Y hay varios agricultores que pasaron ahí y se mataron con el tractor. Yo conozco una persona que todos los 2 años se va a Iquitos por reforzar su amarre con el esposo. ¿Cuáles son ese tipo de brujerías que eventualmente pueden dañarte a un nivel macro? Cuando vas a una tumba de un niño, ya de un bebé, y tú ves un trabajo ahí, Claro. hay que ser bien malo para hacer eso. De hoy vamos a hablar a propósito de brujerías que destruyen vidas. A ti, maldita arpía, maldito enano duende que estás pululando por la vida de alguien. ¿Hay brujerías que pueden destruir vidas, señor Matt Castañeira? ¿Es esto posible? Es completamente posible. Un gusto estar aquí, Gianfranco. Espero que estés bien. Sí, definitivamente la brujería puede destruir una vida. Bueno, primero hay que entender lo que es una brujería, ¿no? Porque la brujería en sí es el hecho de... la brujería es un hecho de hacer algún tipo de ritual o algún tipo de pensamiento que podría afectar la vida de otra persona. La brujería es considerado mucha aquí en América Latina por lo menos como algo muy negativo, porque la vemos como brujería directamente, como, te hicieron brujería, es que te hicieron algo negativo, ¿ya? Pero si tú entiendes la palabra de una otra forma, la brujería, por ejemplo, cuando tú haces el rito católico, ¿ya? Ese quizás no le va a gustar mucho lo que voy a decir, pero no voy a decir que es brujería, no digo eso. Uy, pero, no, vas a agarrar la carne, no digo eso, atención. Digo que es un rito, ¿cierto? Es un rito, ¿ya? Pero cuando se hace algo fuera de los ritos católicos, en los años antiguos se decía que era brujería, era algo que no pertenecía al rito eclesiástico o del dogma en sí en cuestión. Bueno, por lo tanto, vamos a volver al tema de la brujería actual, como la conocemos, como algo que influencia la vida de alguien, como algo que negativo, y puede ser simplemente por un pensamiento o también por un acto mágico, un ritual en cuestión. Ahora, en el otro programa, por ejemplo, con Francisco, habíamos hablado de brujerías que habían perjudicado generaciones de familia, ¿no? Él citaba, por ejemplo, el ejemplo de los Kennedy. Claro. O sea, una brujería puede destruir familia y generaciones de familia. Y si, como te digo a poco, si no es parada, la cosa puede ir muy lejos. O sea, ¿existen casos, por ejemplo, así similares a los de los Kennedy, que hayan destruido generaciones de familia? ¿Y por qué se produjo enteramente la brujería, no? Porque para que alguien le haga brujería mala, de la mala, a otra persona, tendría que haber un motivo, algún tipo de deseo de venganza. Sí, pero mira, te voy a hablar de un ejemplo que tuvo como caso, ¿ya? De una brujería y que ha destruido la vida de una persona. Fue años atrás, cuando tenía 14 años, esta persona era una chica del norte de Perú y esa chica padeció de una brujería. Esa brujería venía de, supuestamente era dirigida al papá. Y al papá no le tocó a la pequeña. Tenía en ese año 14 años aproximadamente, ¿ya? Y esta persona empezó a tener estaba físicamente mal, problemas de salud, etcétera, repetitivos. Le fueron a ver un curandero, un chamán, supuestamente había hecho algo, no ha resultado en nada. Y progresivamente la brujería fue tomando más fuerza, progresivamente. ¿Qué sucede? Sucede que yo conozco a esta persona cuando ya tenía 30 o 33 años, una cosa así, sí, en la treintena, y me llaman para este caso para saber si yo podía hacer algo.
pero no me dijeron directamente que había padecido de algún tipo de daño. ¿Ok? Entonces cuando yo voy, mayormente siempre voy con la cabeza con menos información posible. Me dicen, mira, me gustaría que vengas tengo un problema acá. Ok, voy y chequeo. Y veo a la persona, se sienta a mi costado, empieza a hacer toda una serie de diagnósticos, ¿ya? Y ahí me percato y me muestran que la persona padecía de un daño, y eso es lo que más me gusta más la palabra daño que brujería, un daño que padeció a sus 14, 15 años aproximadamente. Le hablé sobre eso y dije, sí, efectivamente, habíamos ido a un chamán, un brujo que le tenía quitado ese todo. Y le digo, no le quitaron, el daño sigue acá. Y les digo, y lo problema es que estoy viendo el daño ha subido hasta la parte del cerebro. Y veo como una bola, una esfera en la parte del cerebro, ¿ya? Y le digo en ese momento, ¿ustedes fueron a hacer algún testes ¿no? neurológicos de todo eso? Y me dice, sí, lamentablemente hemos descubierto que tenía un tumor en el cerebro. Y le digo, lamentablemente ya no puedo hacer mucho, le dije. Y entonces esta persona falleció unos cuantos meses después. Y me quedé impotente de poder ayudar en ese momento. ¿Por qué? Porque esa brujería había tomado tanta fuerza que a destruir la vida. Entonces, ese daño que hicieron definitivamente afectó completamente la persona. Ahora, eso fue un daño dirigido al papá y fue desviado a la hija. ¿Por qué? Porque el papá simplemente quizás era más fuerte en ese momento psicológicamente, espiritualmente, y la chiquita, bueno, en ese momento quizás estaba pasando por ciertas etapas que lamentablemente sucede, y esto le fregó lamentablemente la vida. O sea, de rebote le cayó. Le rebote, sí. Eso sucede mucho en brujería. Cuando se hace daños así, es muy común que la brujería se desvía. Sí, es muy común. O sea que de pronto tú quieres realizarle un mal a determinada persona y no lo haces directamente hacia él, o se lo haces directamente hacia él, pero termina irradiándole este mal también a sus seres queridos. Exacto, sí. ¿Te acuerdas lo que hemos hablado cuando estábamos afuera? Sí. ¿Ya? Sobre el hecho de un caso que he tenido también de una brujería, un daño sobre un bebé, ¿ya? Y que le habían puesto brujería en la parte de la cuna, ¿ya? Y eso fue directamente hecho para el bebé, no para el papá o para la mamá. Pero sabían que el hecho de tocar el bebé iba a lastimar los padres. Entonces, y como te dije, hay que ser muy sádico para llegar y tocar un pequeño. Claro. Llegar a tocar un niño. Ahora, muchos se van a decir, sí, pero los bebés no es que están protegidos de todo. Sí, están protegidos de una cierta forma, pero si tú pones en la cuna del bebé alguna brujería, vas a ver si no lo va a sentir definitivamente. Claro. Son muy sensibles. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son ese tipo de brujerías que eventualmente pueden dañarte a un nivel macro? O sea, digamos, esta cuestión que se encontró en la bolsa de una presidenta, no voy a decir su nombre, todo el mundo sabe a quién me refiero, que muchos asocian a un muñeco vudú. Ya. ¿Es un tipo de brujería que puede dañarte perpetuamente o es un daño que únicamente es momentáneo o para alcanzar determinados objetivos? Ok, el muñeco vodú, cuando mayormente la gente ve un muñeco vodú, directamente lo identifica que es para hacer un daño. Directamente pone las agujas ahí, hace tac, ¿no? Pero la muñeca vodú también puede ser utilizada para sanaciones y puede ser también utilizado como amuleto también protector. ¿En qué sentido? En sentido que si es protector, se va a poner algo de la persona en la muñeca en cuestión y antes que le cae a la persona el daño, lo va a caer en la muñeca. ¿Ok? Si es, por ejemplo, para la sanación, es igual, ponemos lo que llamamos un testigo, cabello, uña, sangre, orina, lo que sea, que pertenece a la persona, ¿ya? Un pedazo de ropa, ¿ya?
y se hace con que la persona se transfiere, por ejemplo, una enfermedad sobre la muñeca. También es posible eso. Ahora, lo más común, como le he hablado a poco, es normalmente cuando tú ves una muñequita de vodú, es directamente poner agujas y hacerle un daño. Todo es posible en brujería. Todo es posible, hacer el bien o el mal. Es por eso que te dije a poco que el término de brujería hay que saber cómo emplearlo. Porque es muy amplio. Es que es muy amplio. Cuando tú pones, si yo te muestro ahorita una muñeca de vodú, tú vas a decir directamente brujería. Pero brujería de la buena o brujería de la mala. Claro. Por eso que el término hay que saber bien tomarlo, ¿no? Y que esta presidenta, esta persona tenía, bueno, yo no he escuchado, no he visto el muñeco, no he visto la foto ni lo que sea, entonces no puedo opinar sobre lo que era realmente, pero me hablaron de un muñeco que tuvieron ahí. Y como te digo, puede ser esas tres posibilidades que este muñeco estaba ahí. Que ella lleva un muñeco vodú para algo negativo para ella misma, sería completamente loco, ¿no? Pero si ella lo tiene como amuleto de protección para ella, es posible, es viable, sí. Por ejemplo, aquí se habla mucho de las guaringas Sí. y de las propiedades que algunos brujos, hay de todo tipo, Uh-huh. tienen ahí. ¿Son de fiar exactamente? O sea, sí, que hablamos de brujos que sirven para conseguir beneficios personales o para hacer daño, porque existen de ambos, o sea, entendiendo tu concepto. Bueno, nunca fui a las Guaringas, pero tengo muchas personas que fueron allá que me comentaron cómo es. Pero brujos buenos, en el sentido que saben hacer buenos trabajos, hay muy buenos acá en Perú. Saben muy bien trabajar. Pero también hay otros brujos que lamentablemente son más para estafar a la gente que otra cosa. Ahora, las guaringas en sí en cuestión, tendré que ir ver personalmente para poder opinar y decir, esta agua, como lo que hemos hablado sobre el agua de Lourdes, ¿te acuerdas? Ujú. Ya, en el programa, también tendría que estar ahí para poder decir qué siento sobre esta agua, ¿no? Pero mucha gente, por lo menos, tiene buenas experiencias en ese lugar. Ahora, esos brujos que están ahí proponiendo beneficios, sí es posible. Con la brujería tú puedes pedir algo, pero nunca hay que olvidar algo en el termo mágico, es que todo lo que vas a pedir, eh, hay algo en contra. ¿Entiendes? Primero hay acciones que tomar, pero te voy a pedir algo en contra, Ujú. ¿no? Si, por ejemplo, imaginamos, tú quieres que a nivel de algo positivo en tu vida, ya, si tú quieres, no sé, volverte millonario, ya, definitivamente, si no hiciste ninguna acción positiva o trabajaste duro para llegar a esto, nunca te va a caer. Pero segundo, cuando tú te vuelves millonario, no olvides de dar algo en contraparte como agradecimiento. Ahora, Porque ¿qué te van a pedir a cambio? es que todo depende con quién trabajas. Mm. Ese es el tema. Eso va a depender con qué entidad, con qué tipo de brujo, eso ya depende de uno. Una cosa es que tú trabajes en la luz, en el bienestar, la tranquilidad, y que haces tu cuadro de visualización, ¿no? Y que simplemente tú pides todos los días y que si ustedes me dan eso, si me visualizo que estoy bien, que soy rico, que soy millonario, bla, 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 bla. Haces todas tus frases y que cuando estaré en esta fase daré una parte de ese dinero para una asociación, por ejemplo, o cosas así, lo puedes hacer. Pero ahora, otra cosa, esa es una brujería, por ejemplo, un ritual mágico en este caso, que tú vas a pedir algo rápido y hay una contraparte. Puede ser muchas cosas, puede ser no sé, hay ciertos brujos que te van a pedir un animal para magia de sangre, por ejemplo. Te pueden pedir también, hay otros que hacen pactos firman y don su alma. Bueno, hay muchísimas cosas que se puede hacer, ¿no? Se puede ir O muy sea, lejos. me estás diciendo que eso que decía Goethe a propósito de Fausto, que pactan con el diablo o con entidades, es cierto, Es entonces, cierto, sí, que sí. firman Sí, sí, documentos. sí, sí. Existe, definitivamente existe. Ahora, que se puede hacer, sí se puede hacer.
que logro algo, sí logro, definitivamente. Ahora, pero ¿a qué costo? Claro. O sea, hay historias de... Bueno, puntualmente conozco dos ¿Ya? expresidentes que iban constantemente a las guaringas Ok, y se sumergían ahí. O sea, porque decían, además, que tenían que renovar cada claro, cierto tiempo las promesas, claro. ¿no? Sí, sí. Mira, es exactamente hablando de algo ya un poquito más crudo también, los amarres. Ujú. ¿Ya? Es tan común acá hacer un amarre, amo una persona, lo quiero y no me interesa a qué precio, a qué costo, y le hago amarre. Pero el amarre en cuestión puede destruir una vida de una persona. Cuando me dicen que es magia roja, porque, bueno, Francisco lo ha explicado en un Claro. programa, ¿ya? La magia no tiene color, tú le pones el color que tú quieres, solo puedes distinguir el bueno y el malo. Pero cuando las personas dicen, ay, magia roja y no he hecho nada de mal, no, es decir, es solo el hecho que tú haces un amarre, tú estás haciendo un control mental de una persona. Entonces tú estás obligando a una persona a quererte y que venga para estar contigo. Estás doblegando su voluntad. Está obligando. ¿Y qué sucede ahí? Este amarre, definitivamente los amarres funcionan cuando son bien hechos, por buenas personas, por personas que conocen el tema, pero llega un momento, el amarre se estompa, se va desvaneciendo poco a poco y se tiene que volver a hacer algo para reforzar. Yo conozco una persona que todos los 2 años se va a Iquitos por reforzar su amarre con el esposo. Mm. Ajá. Él quería este hombre, lo logró tener, y todos los 2 años está volviendo a Iquitos, allá en la selva, para volver a renovar su amarre. Pero este es un pago a cuotas con el destino, ¿no? O sea, te sale mucho más caro al final, o sea, porque hay que mantener el amarre y mantener el amarre, a ver, o sea, los intereses no son solo económicos, sino también emocionales y Un demás, montón, ¿no? un montón. Porque tú sabes que el amarre va a tener una validez y cuando se termine empiezan los problemas, empiezan las peleas, empiezan los engaños, porque el amor no es puro, el amor no es sincero, es forzado. Entonces, ahora la pregunta que muchos dicen, sí, pero el hecho que eventualmente seas un amarre durante 10, 15 años, no es que finalmente el cerebro ya se queda con esta impregnación en el interior de la cabeza. Definitivamente, cada un daño que está ahí, efectivamente puede ser, pero más una vez, la energía que fue ahí trabajado se estompa, se termina. Y el karma también existe. Entonces, todo tiene que equilibrarse. Donde la energía que tú empezaste a mover va a tener ciertas consecuencias después. ¿Ya? Claro. Entonces, los amarres te hacen, bueno, mucha gente ahora también los llama endulzamientos. Es decir, unos te van a decir que los endulzamientos es diferente a un amarre, pero endulzar a una persona, es decir, cuando tú endulces a una persona es hacer un poquito que la persona se tranquiliza contigo, se enamora de ti. Ahora, se puede hacer, ojo, es interesante porque el amarre también no funciona solamente para la pareja. Puede también hacer un amarre con, con tu jefe, puedes hacer un amarre con la empresa con quien trabajas, puedes hacer un montón de cosas. Sí, sí, la imaginación puede ir muy lejos. Claro, puedes hacer un amarre incluso para poder trepar y escalar posiciones. Exactamente. Puedes hacer un montón de cosas. Ya depende de tus objetivos personales. Si hay personas que simplemente ve la magia simplemente para el dinero, el amor y la salud en ciertos temas y la maldad, todo depende de lo que tú vas a proyectar en tu vida. Tú puedes ser una persona muy ambiciosa y puedes utilizar la magia para ir muy lejos si sabes utilizar y ponerla a propósito y para ti, ¿no? Claro, pero hablando ahora, volviendo al tema, porque siempre me parece interesante cómo es que la brujería tiene todos estos Sí. matices, ¿no? Y cada matiz es interesante de explorar porque rompe con un cliché, ¿no? De entender Ajá. que la brujería per se es mala, ¿no? ¿Existen, por ejemplo, los pactos de brujería con hadas? Con hadas. Sí.
En algún momento leí en algún artículo que ¿Ya? supuestamente a una persona le habían hecho un trabajo con hadas. Ok. Mm, me dejas La un... cara de Francisco que está tras Sí, bambalinas es... no, me estoy quedando un poco un pacto con hadas. A ver, los elementales existen, Ya. ¿ok? Estamos de acuerdo. Los elementales existen. Y esto voy a entrar más o menos en una polémica acá, ¿ya? Eh, Está muy tendencia actualmente hadas o duendes, muchos los duendes, ¿ya? Eh, a comprarse un duende y ¿Te compras un duende? no, comprar un duende de porcelana ahí hecho, ¿ya? Ah, ok. ¿Ya? Como una estatua, ¿ya? Un muñeco. No es el duende que pasó en Plaza Vea, ¿no? Que No. estábamos viendo un video. Duende en Plaza Vea, busquen el... Y tú compras así y le empiezas a hacer ofrendas. Ok. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo como ofrendas al duende, al muñeco? Ujú. Sí, los elementales viven mayormente en la naturaleza y claro, pueden vivir también en partes de ciudades donde tenían mayormente un lugar donde vivían antes, o era bosques, o era, había un árbol por ahí, es completamente posible. Pero cuando tú vas, tú puedes llegar a los elementales y pedirles una ayuda, pero eso yo te recomendaría que lo hagas directamente en la naturaleza, directamente a ellos, porque ellos viven ahí, ¿entiendes? Hacer un pacto escrito con un duende, no veo... Y Claro. tienes el nombre de la hada, del duende, sabes cómo se llama, o es un ser que tú mismo creaste. No veo eso lógico. Claro. No entre O mi... sea, hay humo de por medio ahí. Sí, completamente. No me entra. No. Yo respeto mucho Las las creencias y creencias, sí. demás, ¿no? No, más una vez. Pero ahorita esas tendencias que hay muchos con los elementales de poner estatuas de un elemental y de ponerlos ahí caramelos, por ejemplo. Si tú tienes elemental dentro de tu casa, principalmente duendes, ya algo que se recomienda siempre es poner unos dulces, que les guste los chuches, así todos los dulces y los caramelitos, ya. Eso sí, recomendaría eso. Pero después hacer un pacto con la hada, no. Entonces, no. Mito destruido entonces aquí en el buen librero. No, bueno, yo te digo mi opinión personal y más una vez eso depende de la creencia de cada uno. Pero si tú me dices que vives en Cusco, Ah, y vas a y ver. que tú vas al campo, a la chacra, y que tú dejas ahí ciertas ofrendas y que pides ahí en ese momento al ser que está ahí, el elemental que está ahí, fabuloso. Tú vas a Irlanda, ¿ya? Tú tienes ciertos lugares en campos y chacras donde, por ejemplo, en campos hay una creencia en Irlanda que se llama los fairy rats, ¿ok? Donde se dice donde viven los duendes y las hadas ahí, ¿ok? Y vienen agricultores, no los destruyen, podían pasar ahí, y hay varios agricultores que pasaron ahí y se mataron con el tractor. O sea, hay muchas historias de eso en Irlanda, ¿ya? Entonces hay un respeto con los elementales tremendo, ¿ok? Y hay personas en Irlanda que van ahí en esos lugares a hacer ciertas ofrendas y pedir, puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, depende de la creencia de cada uno, ¿no? Pero piden. Pero ahora, hacer un pacto directamente con ellos, no. Por ejemplo, algo que me contaba Francisco es que en los cementerios es muy fácil también encontrar trabajos de brujería, Sí. ¿no? O sea, han encontrado zapatitos de bebés en algún momento, fotos, por ahí otra gente me contó que encontraron sapos amarrados Sí. y a los cuales, claro, por ahí alguien, algún iluminado dijo, uy, no, el animalito está sufriendo, hay que desamarrarlo y 2 días después el chamán estaba en la puerta de su casa mirándolo directamente a los ojos. ¿Qué otros trabajos han encontrado ustedes y dicen, bueno, o sea, nunca hemos encontrado el límite para ver cuál puede ser la maldad, ¿no? La maldad siempre toma nuevos recipientes y nuevos trabajos. En los cementerios es increíble. Acá en el Perú, todos esos trabajos que hemos encontrado con Dar mi paradigma con los chicos es increíble.
Y lo que, sí, por ejemplo, ciertos otros tipos de trabajo que vas a ver, por ejemplo, calzados con excremento al interior y una foto al interior, por ejemplo, ¿Para qué es eso? para principalmente frenar a la persona para que no avance sus propios proyectos, por Ah, ejemplo, ¿ya? Botellas completamente en la parte de un cerro, así, clavado, completamente, tú ves tenían como un clavazos así grandes con unas tiras así y las botellas donde el sol daba todo el día en la botella y el interior con fotografía y ciertos efectos personales de la persona para poder que se seca con la luz del sol y que progresivamente la persona se enferma, por ejemplo. Eh, también vas a ver amarres dentro del cementerio, pero no encuentro, bueno, sí, de una forma la lógica es que eventualmente pides a una entidad en particular que te ayude, ¿no? Hay varias cosas que se pueden hacer, pero mayormente también puedes ver también trabajos para hacer con que una persona fallece, ujú. con que muere, ¿no? También hay, entonces, muñecos llenos de agujas con sus fotos. eh, ¿Y eso está a la vista y paciencia de todo el mundo? bueno, por eso tienes que encontrarlos un poco dentro de los nichos, o En dentro los de las nichos tumbas, mismo. las tumbas, perdón, las tumbas, ¿ya? En los nichos también, en los propios nichos, y en las partes de las fachadas, por veces están escondidas dentro de las florcitas, por eso que si ustedes tienen algún familiar en los cementerios, vayan siempre controlando la parte del nicho, de la tumba, a ver si no hay algún trabajo en particular, y si lo encuentran, cuidado de no tocarlo con las manos directamente, póngase guantes eventualmente o con pinzas, ya pueden destruirlo, ponerle el fuego o ponga el agua bendita encima, ya, y lejos de donde estaba el trabajo. Ahora, cuando uno piensa en ese tipo de trabajo, dice, bueno, tienes que irte al presbítero, tienes que irte a alguno de estos que son públicos. En los particulares también hay. Sí, mira, También hay en hay. todo lado, O sea, la brujería no discrimina ni clase social, ni ¿no? muerto, ni absolutamente nada. No, pero mayormente los brujos, lo saben claramente, van más a cementerios que están abandonados o más fácil de acceso principalmente en la noche. O los ilegales. O los ilegales también, sí. Y tú sabes que, por ejemplo, en provincia, si ya en Lima es fácil acceder en ciertos cementerios, y por lo tanto por veces son cerrados, ¿ya? Imagínate en cementerios que están en provincia completamente abiertos, ¿no? En el medio de la nada. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo que había un cementerio que estaba ahí por Pacasmayo, en ¿Ya? límite con Chiclayo, que era un cementerio de la guerra con Chile. Y estaba, claro, en medio de la carretera. O sea, tú doblabas y encontrabas ¿Te eventualmente el imaginas? cementerio. Entonces tú puedes acceder ahí y hacer lo que tú quieres, ¿ya? Bueno, y a nivel de la brujería siempre volvemos a lo mismo. Las personas, los brujos que van ahí en ese cementerio es fácil de acceso, definitivamente van para ciertos propósitos que por veces no son lamentablemente los más positivos, ¿no? Pero es triste ver eso, porque cuando vas a una tumba de un niño, ya de un bebé, y tú ves un trabajo ahí, hay Claro. que ser bien, bien malo para hacer eso. Hay que tener no conciencia y que lo haces por la plata, porque hasta el propio brujo en cuestión te lo hace porque, ok, es mi cliente, me pagas, no sé, 5.000, 10.000 soles, algunos. He escuchado cantidades de plata acá para ciertos trabajos eh, de brujería que me digo, es increíble. Y ahora, o sea, estos brujos que ganan esta cantidad de plata, ¿la pueden eventualmente disfrutar? ¿Tienen que repartirla? ¿Tienen que hacer algún tipo de dádiva? Porque también se dice mucho que cuando una persona es extremadamente ambiciosa pierde sus dones o pierde sus facultades. Pero ya sabemos que también en el arte de vender humo, eso es también muy disfrazable, ¿no? Definitivamente. Eh, por práctica, si es un buen brujo, definitivamente que va a hacer alguna, va a utilizar una parte de ese dinero para hacer alguna donación o algo en particular. Sí. Pero ahora, si es, normalmente es eso, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hago tipos de trabajos positivos, ¿ya?
es lo que yo hago mayormente, ¿no? Doy una cierta donación, sí. Ok, eso ayuda también un poco a limpiar a las personas que lo hacen. A ver, hay una cosa que hay que tomar en cuenta acá. Por ejemplo, el hecho que cuando tú haces una brujería, cuando mandas a hacer una brujería, ¿ya? Hay un vínculo que se crea entre el cliente Y el brujo. y el brujo, ¿ok? Y esa transacción económica, ese es el vínculo. Claro. O sea, tú puedes, un brujo que te pide cero, no, te va a pedir siempre algo en cambio. ¿Por qué? Porque si un día el trabajo rebote, no va a rebotar al brujo, rebota a él, a la persona, al cliente. Ujú. O sea, los brujos se protegen bastante con eso, definitivamente. Bueno, a nosotros hay alguien que nos está protegiendo en este momento, es el señor del tiempo y del switcher, que nos acaba de decir que este programa ha llegado a su fin. Eh, por favor, no pongan mi foto en una botella para que me pase algo. Tampoco pongan mi foto al costado de algún tipo de animal con un montón de alfileres, porque les va a rebotar. O sea, yo me autosaboteo solo. O sea, no necesito ningún tipo de brujería. Y en todo caso tenemos a Paradigma Cero que nos acompaña todos los lunes. Y ellos son mis brujos personales, pues. Así que a los envidiosos, ahí nos vemos. Todos los lunes a la misma hora por el mismo canal. Y pesa mucho con el mismo conductor, ¿eh? Hay muchos que ya están viendo en qué parte del cementerio me ponen, Matt. Ya veremos, ya, ya veremos. Nos vemos, feliz insomnio. Y otra vez Salud. apagamos la lámpara. Duerman tranquilos.